¿Es seguro invertir en Bitcoin o es demasiado arriesgado para considerarlo en un portafolio de inversión serio? Si usted se ha hecho esta pregunta, no está solo, hay miles de personas con la misma duda. Personas que han escuchado hablar de Bitcoin pero no saben si es una estafa o, por otro lado, como muchas personas creen, la próxima moneda mundial. Y la verdadera respuesta es que depende de su tolerancia al riesgo y de su capacidad para pensar en el largo plazo. Se lo pongo de esta manera, la mayoría de personas que entienden realmente qué es Bitcoin y su potencial tienen una parte de su dinero invertida en este activo. Pueden ser extremistas con el 100% de su portafolio invertido en Bitcoin o con un pequeño porcentaje en este. El punto es que cada año que pasa en el que usted no entiende qué es Bitcoin y cómo funciona, puede que esté perdiendo una gran oportunidad. Y muchos dicen que es muy tarde para invertir en Bitcoin, que está muy caro. Aproximadamente a fecha de grabación de este video se encuentra entre la zona de los $110,000 por unidad. Y sí, puede que esté cerca de alcanzar sus máximos de ciclo antes de un periodo correctivo. Más adelante vamos a hablar un poco más de esto. Pero recuerde que esa misma excusa de que está muy caro la usaron muchas personas para no invertir en Bitcoin en el 2017 cuando se encontraba a tan solo $2,000 por unidad. Hay muchas razones de peso para justificar por qué la inversión en Bitcoin puede ser una gran idea en el largo plazo. Y repito, en el largo plazo, no a vista semanas ni meses, sino a 5, 10 o 15 años. Y que si durante este periodo de tiempo sí llega a los 500,000, 1 millón o 3 millones de dólares por unidad, como muchas personas dicen, puede llegar a convertirse algo similar a una moneda mundial y principalmente a una reserva estratégica, convirtiéndose así en la mejor herramienta del siglo para proteger su capital frente a la inflación y frente a la pérdida de valor del dinero tradicional, conocido como dinero fiduciario. Punto número 1. ¿Qué es realmente Bitcoin? Para empezar, tenemos que preguntarnos qué hace que Bitcoin sea diferente al dinero tradicional. Y es que este es una moneda digital descentralizada y su base se encuentra sobre una red conocida como la blockchain. Al ser descentralizado significa que no puede ser controlado ni por instituciones, ni por bancos, ni por gobiernos. Fue creado en el 2009 bajo la entidad de Satoshi Nakamoto. La idea fue crear un sistema peer-to-peer, que significa entre iguales, para que las personas pudieran transferir valor sin depender de políticas monetarias y de reglas que pueden cambiarse según los intereses de otras personas o gobiernos. Tiene muchas características importantes, pero una de las principales es que su oferta es completamente limitada. Por limitada me refiero a que solo existirán 21 millones de unidades de Bitcoin, de las cuales a día de hoy ya se emitieron casi 20 millones. Esta cifra está programada en su software y no puede alterarse, y esto la diferencia en mucho del dinero tradicional, en el cual el dinero tradicional, conocido como dinero fiat, sí puede imprimirse de manera ilimitada, reduciendo el poder adquisitivo de las personas que mantengan esa moneda. Esto lo convierte en un activo escaso, incluso teóricamente más escaso que el oro, pero con todas las ventajas tecnológicas que ofrece frente a este mineral. Cada unidad de Bitcoin es divisible entre 100 millones de unidades conocidas como satoshis. Y esto facilita las transacciones a nivel mundial con comisiones muy bajas. Para que se haga una idea, si alguien quiere enviar $1 millón de una billetera a otra, la comisión sería entre $15 y $40. Mientras que utilizando el sistema bancario tradicional, la comisión sería aproximadamente entre $1,000 a $10,000. Sin mencionar todos los trámites que se tendrían que hacer para depositar esa gran cantidad de dinero. Punto número 2. ¿Cómo funciona Bitcoin y por qué es tan seguro tecnológicamente? Como ya vimos, Bitcoin funciona sobre la blockchain, que es un registro público o una cadena de bloques en el que se registran todas las transacciones. Este registro no es centralizado, es decir, no está en un servidor. Este está en miles de nodos, que son personas que participan en el proceso de verificación de la red. Y al ser completamente voluntario y repartido alrededor de todo el mundo, reduce muchísimo la censura. Y es resistente a múltiples ataques digitales. De hecho, usted mismo puede participar en ese proceso de verificación de la red, conocido como mencioné anteriormente como minería. Esas transacciones se verifican mediante un mecanismo conocido como Proof of Work. Esto significa que para agregar un bloque a esta cadena de bloques conocida como blockchain se tiene que dedicar una gran carga computacional, en el que los mineros, o más bien el hardware de estos, tienen que resolver diferentes problemas matemáticos criptográficos para encontrar una respuesta a ese bloque.
validando así la transacción y protegiendo la red contra ataques. Este proceso en el que se encuentra un bloque ocurre aproximadamente cada 10 minutos. Y su dificultad se ajusta cada aproximadamente 2160 bloques, que vendrían a ser 2 semanas aproximadamente. Esta variación en su dificultad hace que la emisión de Bitcoin sea completamente programable y que no se pueda anticipar la emisión de monedas proyectada para el 2140. Cada bloque está vinculado a otro mediante un código único, conocido como un hash, que actúa como una huella digital y da ese check de seguridad para los demás mineros. Si alguien quiere modificar una transacción antigua, tendría que utilizar una red de cómputo suficientemente potente para modificar todos los bloques anteriores, algo que es prácticamente imposible, por no decir completamente imposible. Puede hackearse Bitcoin. Para lograrlo, el principal ataque es un ataque conocido como el del 51%. En el que más de la mitad del poder de cómputo tendría que estar sobre una sola entidad o sobre un solo nodo, conocido como minero. Esto es inviable en la práctica porque la red es demasiado costosa para atacar. Para que se haga una idea, en Estados Unidos, que es el país líder en la minería de Bitcoin, controla aproximadamente un 35% del poder de minado. Evidentemente, este poder de cómputo distribuido entre distintos nodos independientes. Esto significa que si todos los mineros de Estados Unidos individuales se coordinaran para atacar la red, que es algo prácticamente imposible, no lo lograrían hacer de igual manera. En más de 15 años de existencia, Bitcoin no ha sido vulnerado. Este récord no lo tiene ningún sistema bancario tradicional. Y si usted ha escuchado de temas de hackeo o estafas con el término Bitcoin, muy probablemente venga de exchanges o de plataformas que almacenan este dinero en Bitcoin, no de la blockchain como tal. Por eso, la mejor forma de almacenar su Bitcoin es mediante una billetera fría. Y este dispositivo, conocido como un hardware wallet, le permite administrar su dinero en Bitcoin sin conectarse a la red, siendo la forma más segura de administrar sus criptomonedas. Punto número 3. Bitcoin como un escudo frente a la inflación. Ahora hablemos de uno de los puntos más importantes, la inflación. Cada año el dinero tradicional pierde poder adquisitivo porque los gobiernos lo imprimen para financiar déficits. Esta es una realidad en todos los países y puede que usted viva en un país con una moneda fuerte en el que solo se pierda alrededor del 3, 4 o 5% de su valor, que en realidad en el largo plazo es mucho más. O que viva en países con una fuerte inflación, como en el caso de Argentina, Venezuela y Siria, los cuales han perdido más del 90% de su poder de compra frente al dólar en los últimos 10 años. Y la política monetaria no es el tema principal de este video, pero tiene que saber que la inflación se da principalmente a la emisión de nuevo dinero por parte de los gobiernos, debido a un gasto público excesivo o para pagar la deuda externa. Bitcoin en cambio tiene una tasa de emisión fija y predecible, como ya vimos, de 21 millones de unidades, que nadie puede alterar. Esto significa que a pesar de que sí hay cierta inflación, es mínima comparada con la inflación de las monedas tradicionales. Y más aún considerando que para el año 2040 ya se habrían emitido el 99% de los Bitcoins. Esto hace que independientemente de la demanda y la oferta que tenga en el corto plazo, tienda a revalorizarse en el largo plazo. Continuando con su emisión, Bitcoin tiene un mecanismo conocido como halving. Y este evento ocurre cada 4 años, en el cual la recompensa que reciben los mineros por verificar la red se reduce a la mitad, haciendo que cada vez se emitan menos Bitcoins, haciendo que su gráfica se vea de esta manera. Esta gráfica, conocida como logarítmica decreciente, hace que se refuerce su escasez. Históricamente, después de cada halving, el precio ha experimentado fuertes subidas. Y esto no es simple casualidad, ya que viene de la ley de la oferta y de la demanda. Por eso muchos llaman a Bitcoin como el oro digital, ya que cumple una función similar, pero con algunas ventajas adicionales, ya que es fácil de transportar, es relativamente fácil de almacenar con el conocimiento adecuado y es fácil de transferir en cuestión de minutos, sin distinguir la clase social, el género, la raza o la nacionalidad. Y en economías estables puede ser un seguro como una reserva de valor frente a la mala gestión gubernamental. Punto número 4. ¿Por qué puede considerarse seguro como una inversión en el largo plazo? La seguridad en Bitcoin no significa que su precio no baje, puede tener correcciones en el corto plazo. Por ejemplo, en el 2013 sufrió una corrección de aproximadamente un año de un 86%. En el 2017 también tuvo una corrección de un 83%. En el 2021 la corrección fue cercana a un 77%. Y como vemos, la volatilidad es parte de su naturaleza.
pero con el tiempo es probable que cada vez siendo más estable, sin rendimientos extremadamente exponenciales, pero sin caídas tan drásticas. Por ejemplo, en esta imagen vemos los rendimientos desde el 2011 de distintos activos, como el Nasdaq, el S&P500, el oro y diferentes ETFs. Como vemos, Bitcoin ha tenido un rendimiento promedio desde el 2011 de un 148%. Esto comparado con los otros rendimientos es una completa locura. Ahora, es cierto que es poco factible que Bitcoin mantenga estos rendimientos durante más años, pero tal vez un rendimiento de un 20, 25 o un 30% durante un periodo de 10 o 15 años sí sea algo posible. ¿Y qué pasaría si Bitcoin no tiene este rendimiento del 148%? Asumamos un rendimiento de tan solo un 20% durante los próximos 15 años y usted empieza sin ninguna inversión inicial, pero cada mes agrega $100, como mencioné anteriormente, durante 15 años a una tasa de interés del 20%. Esto haría que después de esos 15 años usted tenga $86,000, de los cuales usted solo habría aportado 18,000. Y si aparte de esto hubiera realizado una inversión inicial de $1,000, tendría $101,000, de los cuales habría aportado 19,000. Y este es el verdadero potencial de la revalorización de Bitcoin en el largo plazo. Punto número 5. ¿Cuánto invertir en Bitcoin y cómo hacerlo? Aquí entra una parte estratégica y personal también. No se trata de poner todo su dinero y todos sus ahorros todos los meses en Bitcoin. La diversificación, como en todo el mundo de las inversiones, sigue siendo muy importante. Muchos mantienen firme su postura de que Bitcoin es una estafa y un sistema Ponzi y que no pondrían de ninguna manera un porcentaje de su dinero invertidos en este. Y otros son extremistas y tienen el 100% de su patrimonio invertido en Bitcoin. Otras personas son más especuladoras e intentan predecir el precio más alto y el precio más bajo para realizar compras y ventas. Y otros prefieren simplemente invertir una parte de sus ahorros, ya sea mensualmente o anualmente, en Bitcoin. Y esto se conoce como una estrategia de DCA, que es ir haciendo compras periódicas en el tiempo para obtener un precio promedio, reduciendo así el riesgo y la volatilidad. Esta última opción puede que sea la mejor para la gran mayoría de las personas, ya que reduce mucho la presión y hace que se genere el hábito de invertir. Ahora, ¿qué porcentaje de su capital debería estar invertido en Bitcoin? Este depende de dos factores. En primer lugar, su edad y en segundo lugar, su tolerancia al riesgo. Si usted tiene menos de 40 años, puede destinar tranquilamente un mayor porcentaje de sus inversiones en Bitcoin, en comparación con alguien que tiene 60 años o más, porque en teoría tiene más tiempo para mantener la inversión, reduciendo así el riesgo. Y con esto no quiero decir que las personas mayores a 60 años no deberían invertir en Bitcoin, pero sí que deberían tener una menor exposición, tal vez un 5, 10 o un 15%. Mientras que una persona joven podría tener una mayor exposición, alrededor de un 15, 30 o como máximo un 50%. Como mencioné anteriormente, dependiendo de su tolerancia al riesgo. Y también tengan en cuenta otro punto muy importante, que es nunca invertir su dinero en algo que no entienda. Así sean acciones, ETFs, oros, bienes raíces o en Bitcoin. Siempre esté seguro de la inversión que está haciendo y de esta manera puede evitar vender en pérdidas, ya sea por miedo o por falta de confianza cuando ese activo tenga una corrección. La mentalidad también es muy importante. Si usted invierte en Bitcoin esperando que su inversión se multiplique en pocos meses, probablemente se decepcione. Bitcoin principalmente debe verse como una inversión en el largo plazo. Los datos muestran que quienes han mantenido la inversión en Bitcoin durante 6 o 7 años han tenido grandes ganancias. Y como mencioné anteriormente, la mejor estrategia para la mayoría de los inversores es promediar el costo del activo. En lugar de invertir una gran cantidad de dinero a la vez, puede establecerse un objetivo de compras periódicas mensuales, reduciendo así el riesgo en el caso de que compre en un punto muy alto antes de una corrección. Punto número 6. Riesgos que debe entender. Y tiene que tener en cuenta la volatilidad, porque el precio de Bitcoin perfectamente puede bajar un 20% en pocos días. Y si no está preparado para este tipo de volatilidad, puede terminar vendiendo en un mal momento. Y en el caso de que tenga una gran cantidad de dinero invertida en Bitcoin, la cual le dolería mucho perder en caso de algún hackeo, lo ideal es dividir ese dinero entre múltiples brokers, exchanges o incluso almacenarlo mediante hardware wallets, que es conocido como la billetera fría, que es el método más seguro, diversificando así el almacenamiento de Bitcoin. En mi opinión, la mejor forma de almacenar Bitcoin es mediante este tipo de dispositivos, lo cual representa una inversión de aproximadamente $60 o $70. Ahora, todos estos riesgos con respecto a su almacenamiento son manejables con educación e inversión en el largo plazo.
Y como conclusión, ¿por qué puede que sea necesario invertir en Bitcoin? Recuerde que el mundo cambia, la economía cambia y el dinero tradicional pierde valor cada año. Antes usábamos los bienes como medio de pago, después los metales preciosos como forma de monedas, después los billetes y los cheques principalmente, y actualmente el sistema más utilizado es el sistema bancario mediante dinero digital. Pero todo eso puede cambiar gracias a la criptografía. Bitcoin es la primera herramienta que le permite hacer pagos en todo el mundo con un control real de su dinero, sin depender de bancos, instituciones o gobiernos, y cuyas reglas no pueden alterarse. Tecnológicamente es seguro, pero también es muy volátil, y a como puede llegar a valer más de $1 millón, puede que nunca supere los $500,000 por unidad. Pero cuando uno ve su historial, ha demostrado ser una de las mejores herramientas frente a la inflación. Y si decide invertir en este activo, hágalo con conocimiento, con calma y con una estrategia. Recuerde que no se trata de invertir rápido, sino de construir un futuro. Bitcoin es el mejor dinero de la historia, y las personas que no lo adopten en los próximos años, en mi opinión, se arrepentirán. En este video vamos a analizar las 6 propiedades que tendría que tener el dinero para ser perfecto. Siendo estas características la escasez, la estabilidad, la aceptación, la divisibilidad, la portabilidad y la fungibilidad. Y al final compararemos punto por punto a Bitcoin contra el oro y contra el dinero tradicional. Y hay que comprender una cosa, y es que las personas sienten un gran rechazo hacia la innovación. Cuando Edison presentó la luz eléctrica, todos pensaron que no iba a funcionar, que nadie la iba a utilizar y que las personas que lo hicieran iban a terminar con la casa incendiada. Con los vehículos fue igual, muchos creían que los caballos siempre iban a ser superiores y que los carros no eran factibles por sus costos, porque era muy difícil acceder a petróleo ya que en ese momento no habían muchas estaciones de gasolina, y porque los caminos no estaban hechos para estos. Pero este rechazo no fue culpa de los vehículos en sí, fue culpa de la infraestructura que había en ese momento para adoptar esa nueva tecnología. Con Bitcoin pasa algo similar y año con año se adopta más. Y también se crea toda esa infraestructura para que sí sea funcional. Si usted cree que es muy tarde para invertir en Bitcoin, déjeme decirle que está equivocado. En esta imagen se muestra la capitalización de todos los activos del mundo. Como ve, Bitcoin no representa más del 0,5% de la riqueza mundial. Y en mi opinión es probable que en los próximos 15 años alcance la capitalización del oro, pero solo el tiempo lo dirá. Ahora sí, punto número 1, su escasez. La primera y más importante propiedad del dinero es que sea escalable. Si algo se puede imprimir o crear infinitamente, no puede mantener su valor. Hay un ejemplo muy famoso que es el de la isla. Hay 10 personas en una isla y hay 10 cocos. Cada persona tiene $1, por ejemplo. En teoría los cocos deberían de valer $1. Pero si a cada persona se le regala $1 extra, esas personas no podrían comprar el doble de cocos, a pesar de que tengan el doble de dinero, porque la cantidad de cocos es finita. Entonces es importantísimo que sea escaso. En el caso de Bitcoin se proyecta que para el año 2140 se emita la última unidad de las 21 millones de unidades que existirán. Actualmente el 95% de estas unidades ya fueron emitidas, es decir, 20 millones de estas 21 millones. En cuanto al oro, en teoría es finito, ya que debe haber una cantidad máxima en la superficie que hay en la Tierra. Pero desde 1930 el suministro total que se logra extraer minando es de alrededor de un 2%, por lo que en ese rango se encuentra su inflación. Y el dinero tradicional, también conocido como dinero fiduciario, no es escaso, ya que los bancos pueden imprimir una cantidad infinita a este, y se calcula que la pérdida de poder adquisitivo en dólares, que en teoría es la mejor divisa del mundo, está entre un 4 y un 5% de forma anual. Por lo que en este punto gana Bitcoin, ya que solo no se pueden crear más de las 21 millones de unidades, sino que se sabe cuándo serán emitidas. Punto número 2, la estabilidad. Para esto es más fácil explicarlo mediante gráficos. En pantalla están viendo los rendimientos y el gráfico de Bitcoin en una temporalidad mensual. Cada línea de esta representa un mes. Como vemos, por ejemplo, desde julio del 2016 hasta diciembre del 2017 tuvo un rendimiento de un 2000%. Después de eso tuvo una caída desde los máximos hasta los mínimos de un 84%. También aquí, desde el 2020 hasta el 2021 tuvo un impulso de aproximadamente un 800% y después una caída en torno a un 77%. Desde enero del 2023, que llegó a los $15,000, ha tenido un rendimiento hasta la actualidad del 549%, pero puede que en un futuro tenga correcciones de un 30, 40 o 50%. Lo que sí se puede ver es que a pesar de que es muy volátil, cada vez estos movimientos son menos explosivos y puede que sea en un futuro similar al oro, con rendimientos o caídas de en torno a un 20, un 30%.
En cuanto al oro, esta es la gráfica del oro, a pesar de que es más estable, también es volátil. Como vemos, desde el 2022 el oro se ha revalorizado un 160%, pero alguien que compró en el 2011 tuvo pérdidas en su poder adquisitivo hasta el 2016, con caídas de en torno a un 45%. En este punto se podría decir que el dólar es más estable. Aquí tenemos la gráfica del dólar y varía en torno a los niveles del 167 y los 70. Por lo que actualmente se encuentra en el nivel de 100. Puede tener una revalorización de en torno a un 50 o un 60, aunque en largo plazo claramente va hacia abajo por esta impresión, o caídas de en torno a un 25%. Por lo que a pesar de que es volátil también es el más estable de todos. Ahora continuamos con el punto número 3, que es la aceptación. Actualmente el dinero que todo el mundo utiliza como medio de pago es el dinero fiduciario, ya sea en su forma física en billetes o digitalmente. Pero recordemos que este no está realmente respaldado por nada. Desde 1971, cuando el presidente Nixon cambió el patrón oro, estos papeles dejaron de estar respaldados por un activo real. En cuanto al oro, sí es aceptado mundialmente, pero realmente nadie lo utiliza para hacer sus pagos en el día a día. Entonces no alcanza el nivel de utilidad del dinero tradicional. En cuanto a Bitcoin, está en fases muy tempranas aún, por lo que no es aceptado tanto como medio de pago. Pero con el tiempo esto puede mejorar si se aumenta su adopción. Recordemos que el oro se empezó a utilizar hace más de 4000 años y Bitcoin tiene 18 años y actualmente Bitcoin representa el 10% de toda la capitalización del oro. Ya con solo eso ustedes pueden analizar el ritmo de adopción que está teniendo Bitcoin. Punto número 4, la divisibilidad. Dividir oro es costoso y complicado, ya que se tendría que dividir en proporciones exactas y pesos también precisos. El dinero sí es divisible, pero tiene un límite. Y por ejemplo, si usted quiere pasar cantidades pequeñas de dinero como 5, 10 o 20 dólares mediante transferencia bancaria, la comisión sería de aproximadamente 30 dólares, por lo que no tiene sentido. Mientras que con Bitcoin, cada una de las 21 millones de unidades es divisible entre 100 millones. Es decir, 8 ceros después de la coma es la unidad mínima, y esta es conocida como un Satoshi. Punto número 5, su portabilidad. En este punto hay poca discusión. Usando Bitcoin usted puede transferir cientos de millones de dólares a cualquier parte del mundo en cuestión de minutos, sin impedimentos gubernamentales ni burocráticos de ningún tipo. En cuanto al oro, en grandes cantidades es difícil de transportar y poco seguro. Por ejemplo, si usted quiere viajar y va con más de 100 gramos de oro, lo detendrán en los aeropuertos. Con el dinero en efectivo pasa igual, y con el dinero tradicional digital hay muchas comisiones al transferirlo, especialmente entre países y más aún tomando en cuenta la comisión por cambio de divisa. Y punto número 6, su fungibilidad. Que algo sea fungible significa que cada unidad tiene el mismo valor que otra. En este punto los tres sacan el puntaje máximo, ya que un kilo de oro en un país vale casi exactamente lo mismo que otro kilo de oro en otro país. Al igual que el dólar, un dólar es equivalente a otro dólar, obviamente. Y Bitcoin también es completamente fungible, ya que no hay distinciones en las unidades de Bitcoin, sin importar de dónde vengan. Ahora vamos a definir cuál es el mejor dinero de la historia mediante un sistema de puntaje basado en mi opinión personal. Por supuesto, este análisis es subjetivo. Calificando estos tres activos, el oro, el dinero tradicional y Bitcoin, según estas 6 características importantes para que un dinero sea perfecto, vamos a establecerlo con un puntaje desde el 1 hasta el 3 cada punto, y al final se hará la comparación final. En cuanto a la escasez del oro, claramente hay una cantidad finita, pero todos los años se suele extraer un 2%, y no sabemos con ciencia cierta cuál es la cantidad o las toneladas máximas de oro, por lo que en mi opinión el puntaje es 2. En cuanto al dinero tradicional, como vimos, no es nada escaso, los gobiernos pueden imprimir una cantidad infinita de este. Y en cuanto a Bitcoin, es completamente escaso, ya que no solo se sabe cuántas serán las unidades máximas, sino cuándo se emitirán. En cuanto a su estabilidad, el oro puede subir 30% o caer un 60% en cuestión de años, por lo que este activo realmente no es estable. En cuanto al dinero tradicional, este suele variar, pero es el más estable de todos, y aparte no podría tener una puntuación perfecta de 3 porque otras divisas son mucho más inestables que el dólar. Y en cuanto a Bitcoin, en cuanto a su estabilidad, está en la misma categoría que el oro, ya que tiene mucha volatilidad. En cuanto a aceptación, el oro realmente es aceptado en todo el mundo, aunque las personas no lo utilizan como medio de pago en su día a día. En cambio, el dinero tradicional sí es aceptado en todo el mundo, nada más habría que considerar el cambio de divisa, y la gente lo utiliza para sus pagos del día a día. En cuanto a Bitcoin, claramente todavía no es aceptado, son muy pocas las personas que lo aceptan como medio de pago, entonces se lleva el puntaje mínimo. En cuanto a su divisibilidad, vimos que el oro es costoso y difícil de dividir. El dinero tradicional sí es divisible, pero con sus límites para transferir unidades pequeñas, entonces
se lleva un puntaje medio y Bitcoin es perfectamente divisible, ya que cada unidad, recordemos, se puede dividir en 100 millones de unidades. Y no hay un porcentaje mínimo ni máximo para cada transferencia en la blockchain. Y no hay un mínimo ni un máximo del monto que se puede transferir en Bitcoin. En cuanto a su portabilidad, el oro es difícil de transferir, en caso de grandes cantidades es pesado y poco seguro, y para hacer pagos internacionales evidentemente no es la mejor opción. En cuanto a la portabilidad del dinero tradicional, sí se pueden llevar grandes cantidades de dinero en efectivo o digitalmente, pero para hacer transferencias bancarias hay muchas comisiones y procesos burocráticos. Y por ejemplo, si usted va a un aeropuerto con 50,000 o 100,000 dólares en efectivo, también lo detendrán. En cuanto a Bitcoin, es perfectamente portable. Con aprenderse la frase semilla de su clave privada o de su billetera privada, usted puede transportar millones de dólares sin ningún dispositivo físico, ya que todo el dinero se encuentra en la blockchain. Y evidentemente nadie le puede decomisar sus bitcoins si está bien almacenado, porque es un sistema descentralizado. Y en cuanto a su fungibilidad, como hemos visto, todos se llevan el puntaje máximo, ya que el precio del oro, por ejemplo, se mide con exactitud en la mayoría de los países. Un dólar equivale a un dólar, solo hay que tomar en cuenta el cambio de divisa, y un bitcoin es un bitcoin independientemente de su origen. Al final tendríamos que el oro saca un puntaje de 10, el dinero tradicional de 13 y Bitcoin un puntaje de 14. Por lo que en base en este análisis personal y subjetivo, Bitcoin es el mejor dinero de la historia. También hay que tomar en cuenta que en cuanto a su estabilidad y su aceptación, que son los puntos débiles, todavía puede mejorar, ya que con el paso del tiempo podría ser más estable, similar al oro, y su aceptación podría mejorar, por lo que en caso de que llegue a una aceptación del 3, al igual que el dinero tradicional, y de que sea más estable, alcanzaría aproximadamente 16 o 17 puntos de los 18 máximos. Y es por esto que en este video se menciona que Bitcoin es el mejor dinero de la historia. Hoy vamos a hablar de qué es Bitcoin y de cómo usted puede utilizarlo para cambiar su vida en los próximos 15 años. Incluso si usted cree que ya es demasiado tarde, tiene que tener en cuenta que Bitcoin no es una simple criptomoneda, es un nuevo sistema financiero. Por primera vez en la historia, las personas pueden tener una verdadera soberanía sobre su dinero. Y todo esto gracias a la combinación de diferentes tecnologías, teniendo la libertad para almacenarlo y transferirlo sin que una entidad central lo controle. Entonces, siendo consciente de que está viviendo una revolución en la historia del dinero, es importante que conozca poco a poco qué es Bitcoin, cómo funciona y cómo puede invertir en este. Antes de hablar de posibles rentabilidades y de dinero como tal, centrémonos en lo importante. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda digital descentralizada. Eso quiere decir que no hay una entidad que lo controle, ya sea un banco, una empresa o un gobierno. También las unidades de Bitcoin son escasas. No existirán más de 21 millones de unidades. Y de estas unidades ya se emitieron más del 95%. ¿Y qué quiere decir esto? Que a diferencia del dinero tradicional, Bitcoin no puede ser creado de la nada, impidiendo así que su valor caiga mientras la oferta y la demanda se mantenga, y que también su valor suba en términos numerales si la demanda aumenta. Recordemos que los gobiernos pueden imprimir este dinero tradicional, conocido como dinero fiat, a su antojo. Incluso Bitcoin en términos de escasez es mejor que el oro, ya que a pesar de que debe de haber una cantidad finita de oro en la tierra, no sabemos exactamente la cantidad máxima, y desde hace 250 años se extrae aproximadamente el 2% del suministro mundial de oro. Es decir, a pesar de que es menos inflacionario que el dinero tradicional, no es del todo escaso. Aparte, el oro no puede ser transferido a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos. Bitcoin sí. Evidentemente, para realizar pagos en montos pequeños no es nada eficaz. Ahora, Bitcoin se creó en el año 2009 por una persona o una entidad bajo el nombre de Satoshi Nakamoto. Y como mencioné anteriormente, no puede ser controlado ni siquiera por su creador, ya que Bitcoin es un protocolo. Las personas que tienen esta unidad digital almacenada son al 100% dueñas de su dinero, y la emisión de la que hablé anteriormente está programada en su protocolo, por lo que no puede ser alterada. Los nuevos Bitcoins que se van emitiendo son gracias a las personas o a las empresas que utilizan una capacidad computacional sobre el protocolo de Bitcoin para registrar todas las transacciones que se hacen en la red. Posteriormente, esas computadoras se centran en probar aleatoriamente el código que se necesita para que los demás nodos en la red, es decir, las demás personas que también están aplicando una capacidad computacional,
acepten ese registro de transacciones como válido. Y ese código se encuentra aproximadamente cada 10 minutos, por lo que la dificultad se va ajustando en función a la cantidad de mineros. Y es por esto último que se sabe cuál es su suministro y cuándo se emitirá. Por cierto, se calcula que la última unidad de Bitcoin se emita para el año 2140. Una vez que un nodo consigue esa clave o ese código, los demás nodos verifican si es correcto. Y si lo es, ese registro de transacciones es agregado a la red. Y el minero que consiguió ese código recibe recompensas en forma de Bitcoin, que actualmente ronda los 3,125. Si ese código no es válido, los demás nodos lo rechazarán y continuarán buscando el código que sí lo es. Por eso es que cualquier mínimo cambio que se haga en las transacciones y en la emisión será descartado. Todas las semanas miles de entidades intentan hackear Bitcoin y desde que se creó no lo han conseguido ni una sola vez. También hay que identificar la diferencia entre la blockchain como tal, que es la que no ha sido hackeada, y por aparte exchanges, plataformas, brokers o personas, que históricamente sí han sido hackeados. Pero esos ataques, como menciono, es hacia esas plataformas o hacia las personas que no custodian bien sus bitcoins, no hacia la blockchain de Bitcoin como tal. Por eso es importante que alguien quiera almacenar Bitcoin en largo plazo o en grandes cantidades, utilice un dispositivo como este. Este se conoce como un hardware wallet o una billetera fría, y hace que las claves privadas que le dan acceso a sus fondos nunca se compartan con internet. Y recuerde que, por ejemplo, los fondos que yo pueda tener invertidos en Bitcoin no están dentro de este dispositivo, están en la blockchain, por lo que si este aparato se daña o se pierde, no pasaría absolutamente nada. Porque yo podría acceder a mis fondos desde cualquier dispositivo del mundo conectado a internet, siempre y cuando yo conozca la frase semilla, que normalmente es un conjunto entre 12 y 24 palabras aleatorias, que es como la llave que me permite acceder a esos fondos. Ahora hablemos de su rentabilidad y de cómo puede invertir en este. No es un secreto que las personas que invirtieron en Bitcoin en fases tempranas lograron conseguir grandes rentabilidades. Esta es la gráfica de Bitcoin en una temporalidad mensual. Cada uno de estos puntos o velas representa un mes. Por ejemplo, alguien que compró Bitcoin en el 2015 cuando se encontraba en $200, actualmente habría revalorizado esa inversión por aproximadamente un 45,000%. Es decir, alguien que hubiera invertido $1,000 en esta etapa aquí, los hubiera transformado en $450,000. Ahora, su precio actual a fecha de grabación de este video está en torno a los $90,000. Y por esto muchas personas mencionan que es muy tarde para invertir en Bitcoin. Y ante eso yo les muestro esta imagen de acá, que compara la capitalización total de todos los activos del mundo. Como ve, actualmente Bitcoin no representa más del 0,4% aproximadamente de toda la riqueza mundial. Y en mi opinión creo que en los próximos 15 o 20 años tiene el potencial de alcanzar la capitalización del oro actual, que pondría su precio en torno al $1,500,000. Para muchos esta cifra les parece muy conservadora y para otros les parece más bien muy alcista. Pero como menciono, es una estimación personal. También hablando de su rentabilidad está esta imagen de acá, que muestra la rentabilidad de diferentes activos en el mundo. En el puesto número 2 está el Nasdaq, que es un índice de acciones tecnológicas estadounidenses, y desde el 2011 este índice ha dado una rentabilidad del 17% anual. Si vemos, Bitcoin ha tenido una rentabilidad anualizada del 148%. Esta gran rentabilidad se debe a que en sus primeros años, por ejemplo en el 2011 o en el 2013, que tuvo una rentabilidad de un 5,000%, estas rentabilidades eran muy altas porque el activo estaba en una fase muy temprana. A día de hoy conseguir rentabilidades de más de un 500% es algo bastante difícil de conseguir en el precio de Bitcoin. Pero ¿qué pasaría si no asumimos una rentabilidad del 148%? Ni una del 40%, ni del 30%, ni del 25%. Si asumimos una rentabilidad de en torno a un 20% anual durante los próximos años, ¿qué números podríamos conseguir? Bueno, en el caso que alguien empiece con una inversión inicial de $0, es decir, con ninguna aportación inicial, y contribuya mensualmente $100, habrán personas que no pueden invertir en este momento, algunas personas que puedan invertir $50 mensuales, otras tal vez podrían invertir $300 o más, pero sumamos una persona que puede invertir $100 mensuales durante un periodo de tiempo de 20 años a una tasa de interés, como mencionamos, del 20%. Esa persona, gracias a esa rentabilidad que tiene Bitcoin y a ser
aportaciones mensuales, podría conseguir un total de $321,000, de los cuales esa persona habría aportado 24,000. Ahora, muchas personas dirán que en 20 años este dinero no valdrá lo mismo, y tienen toda la razón. Restémosle una posible inflación. La inflación en dólares suele estar entre un 3 y un 4%. Vamos a asumir una inflación del 4%. Entonces, restémosle a esta rentabilidad estimada ese 4%, teniendo una verdadera de en torno a un 16%. Eso haría que usted aporte los mismos $24,000, pero que tenga $176,000 de un poder adquisitivo actual. Y por ejemplo, una persona que en vez de $100 puede aportar $300 mensuales, tendría más de $500,000 dentro de 20 años, como menciono, con este poder de compra actual. Por lo que lo importante no es si usted puede aportar 100, 1000 o $50. Lo importante es que sea consciente del potencial de revalorización que tiene Bitcoin para su futuro. También es importante que no ponga todos los huevos en la misma cesta, que puede invertir en otro tipo de activos, ya sea el SP500, que es un índice que nos da las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o incluso una parte de su dinero en oro, que también es un activo escaso. Y dependiendo de su tolerancia al riesgo, puede que sea un 10, un 20 o incluso un 30% de su capital invertido en este activo. También recuerde que antes de empezar a invertir en cualquier área es importante formarse primero, porque permite que cuando ese activo retroceda, y Bitcoin es un activo muy volátil, por lo que va a retroceder muchas veces a lo largo de los próximos años, algunas veces un 10%, otras veces un 40%, pero permite que usted no venda en pérdidas y siga haciendo estas compras programadas mes a mes, ya que tiene una confianza real en el activo, y también porque conoce qué es y cómo funciona. Bitcoin no solo puede alcanzar los $900,000, sino que también tiene el potencial de llegar en las próximas décadas a los 3 millones e incluso superar los $12 millones por unidad. Actualmente esto parece algo imposible, pero cuando Bitcoin cotizaba en los $3,000 en el 2018, también parecía imposible que llegara a los 100,000. Y actualmente su máximo histórico está por encima de los 125,000. En los próximos años es probable que usted vea diferentes predicciones del precio de Bitcoin. Actualmente, por ejemplo, según Michael Saylor, que es el creador de Strategy, es una empresa que actualmente tiene más de 600,000 unidades de Bitcoin, de las 21 millones que existirán, y estima que para el año 2045, es decir, dentro de 20 años, según la imagen que ve en pantalla, Bitcoin en un caso neutral podría llegar a los $13 millones. También en un caso bajista a los 3 millones y en un caso muy alcista a los $49 millones por unidad. Evidentemente esto no son más que proyecciones, y así como puede llegar a estos niveles, puede que nunca supere el $1,000,000. Y hay que ser muy conscientes de estos si queremos empezar a invertir en Bitcoin. Por lo que en este video voy a dar mi predicción personal del precio de Bitcoin para los próximos 15, 20 y 25 años, y que en mi opinión es mucho más realista que la proyección de Strategy. Y al final veremos de qué forma puede invertir en Bitcoin para multiplicar su dinero exponencialmente gracias al interés compuesto. En este video no se va a entrar en temas de qué es Bitcoin y de dónde viene su valor. Si este tema le interesa, puede ir después de este video a este de acá donde explico por qué Bitcoin es el mejor dinero de la historia, o en este otro donde explico si es seguro invertir en Bitcoin. Dicho esto, es importante ver el rendimiento promedio anual de Bitcoin. Aquí tenemos una imagen que nos compara el rendimiento de diferentes activos, también está el Nasdaq, el oro y diferentes bonos desde el 2011. Como vemos, en el top 1 está Bitcoin con un rendimiento anual compuesto de un 148%. Evidentemente este gran rendimiento se debe a que al inicio, al ser un activo nuevo, tenía rentabilidades muy altas, de un 1.400, de un 5.500 o incluso en el 2017 de un 1.300%. Es probable que estos rendimientos tan altos no los veamos en los próximos años. Y por ejemplo, el Nasdaq tiene un rendimiento del 17%, que es el índice que está en el top 2. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a una calculadora de interés compuesto y asumimos que Bitcoin no va a tener un rendimiento del 148%, ni del 50% ni del 40% durante los próximos años, sino un rendimiento tal vez más realista de un 25%? Actualmente el precio de Bitcoin oscila entre los $85,000, por lo que no está en sus máximos, pero tampoco está en zona de mínimos, está en un precio neutral. Y evidentemente no hay ninguna adición anual porque estamos haciéndolo en base al precio de Bitcoin actual. ¿Qué pasa si mantiene este rendimiento de un 25% durante 25 años más? Tendríamos que su valor sería para estos 25 años de $22 millones. Si mantiene este rendimiento durante 20 años, llegaría a los $7 millones, y si mantiene este rendimiento durante 15 años, llegaría a los $2 millones. Ahora,
vamos a asumir un rendimiento menor de un 20% anual. Si mantiene este rendimiento durante 25 años, podría llegar a los 8 millones de dólares para el 2050, para el 2045, es decir, dentro de 20 años podría llegar a los 3.200.000 dólares y dentro de 15 años podría llegar al 1.300.000 dólares. Esto es lo que nos dicen los números, pero vamos al gráfico para poder dar mi proyección de una manera más clara. Lo que ven en pantalla es el precio de Bitcoin en una temporalidad mensual. Cada punto de estos o cada vela representa un mes. Si vemos, a lo largo de su historia cada vez ha tenido un comportamiento menos volátil. Aquí tenía fuertes impulsos y grandes correcciones, y a medida que pasa el tiempo estos movimientos oscilatorios han disminuido. Por lo que, para explicarlo mejor, se ve de esta manera: movimientos fuertes al inicio, pero cada vez tienden a ser menos volátiles. Eso no significa que no se puedan obtener excelentes rendimientos. Ahora, rendimientos de, por ejemplo, en el 2013, que pasó desde los 15 dólares hasta los 1.120 de un 10.000%, es mucho menos factible y prácticamente imposibles. Pero si vemos, después de este gran incremento, el precio de Bitcoin corrigió cerca de un 87, un 88%. Después tuvo un gran impulso desde la zona de los 200 dólares hasta los 20.000 dólares de un 8.900%. Después de eso también tuvo una corrección, pero menor que la anterior, de aproximadamente un 82, un 83%. En el ciclo de 2021 pasó a estar en niveles en torno a los 3.000 dólares hacia los 67.000 aproximadamente, con un rendimiento igual menor, en este caso de un 2.000%. Pero la corrección también fue menor, fue de un 77%. En este ciclo, asumiendo que ya llegamos a los máximos en la zona de los 126.000 dólares, se podría decir que se tuvo un rendimiento desde mínimos de alrededor de un 670%, menor que el anterior, pero también esperaríamos que la corrección sea de menor magnitud, en vez de un 77%, tal vez un 60% o un 55%. También, si comparamos los máximos de este ciclo con respecto al del 2021, podemos ver que se superaron por alrededor de un 85%. Por lo que mi predicción se basa en eso: cada vez caídas menores y rendimientos cada vez menores también. Por lo que en los hipotéticos topes del ciclo del 2029, si se superan los de este ciclo por alrededor de un 85%, vamos a marcarlo que quede permanentemente para que quede más claro, llegaríamos hacia niveles en torno a los 230.000 dólares, para después de eso tener una corrección de alrededor de un 55 o un 60%. En este caso, una corrección de un 55% nos podría llevar hacia niveles en torno a los 100.000 dólares. Después de eso, si se superan los máximos del ciclo de 2029 con respecto a los del 2033 por un 80%, nos llevaría hacia niveles en torno a los 420.000 dólares, y después también una corrección de en torno a un 50% que nos lleve hacia la zona de los 200.000. Ahora, en el ciclo del 2037, si se superan los máximos del ciclo del 2033 por un 5% menos, como ves, cada vez baja el rendimiento, en este caso sería de un 75%, nos llevaría hacia niveles en torno a la zona de los 720.000 dólares o los 700.000 aproximadamente. Y después de aquí también una corrección de en torno a un 45 o un 50% nos podría llevar hacia niveles en torno a los 350.000 dólares. Si para el ciclo del 2041 tenemos un impulso de máximo de un 70%, es decir, un 5% menos, podríamos llegar a niveles en torno al 1.100.000 o el 1.200.000 dólares. Igual, probablemente con correcciones fuertes, pero no tan grandes como el 70 o el 80% como en ciclos anteriores. En este caso, con una corrección de alrededor del 45%, podríamos retroceder hacia la zona de los 600.000 dólares. Y por último, para el ciclo del 2045, el 2046, si tenemos un rendimiento de un 65% desde este punto, nos podría llevar hacia niveles en torno a los 2 millones de dólares o el 1.800.000 dólares para dentro de 20 años. Recordemos que esta es mi predicción personal. A muchas personas les parecerá muy bajista y que tiene potencial de llegar a los 3 millones, a los 10 millones o a los 15 millones, y a otros más bien les parecerá muy alcista y muy poco realista. Ahora, básicamente, ¿qué rendimiento tendría que tener Bitcoin anualmente para llegar a esta zona en torno a los 1.800.000 o los 2 millones de dólares? En estos 20 años, Bitcoin tendría que tener un rendimiento aproximado de entre un 16
y un 17% anual para llegar a estos niveles cercanos a los 2 millones de dólares en 20 años, como menciono. Por lo que evidentemente está por debajo de rendimientos del 30, 25 o 20% anual. De que alcance estos precios depende de muchísimos factores macroeconómicos, también de su aceptación y de su escalabilidad. Pero en caso de que sí lleguemos a estos niveles, invertir 50, 100 o 200 dólares todos los meses en Bitcoin puede cambiar vida. Por ejemplo, si usted empieza con un capital de 0 dólares, pero todos los meses agrega 50 o 100 dólares, vamos a hacer el ejemplo con 100 dólares, que equivaldrían a 1.200 dólares de forma anual durante estos 20 años a esta tasa de interés del 17%, usted podría alcanzar un total de 182.000 dólares. Y si nos vamos a otra calculadora de interés compuesto, igual con los mismos valores, 0 de inversión inicial, 100 dólares todos los meses, durante 20 años a una tasa de interés del 17% anual, podríamos alcanzar, como menciono, en torno a estos 180.000 o 190.000 dólares, pero usted en ese periodo de tiempo solo habría aportado 24.000 dólares. Es decir, más de 150.000 dólares pudieran hacer gracias a la revalorización de Bitcoin durante ese tiempo. Evidentemente, alguien que puede aportar, en vez de 100 dólares, puede aportar 300 dólares de manera mensual, podría alcanzar a más del $500.000 de dólares. Pero lo importante no es el monto, sino el potencial de rentabilidad que tiene Bitcoin para los próximos años. Y también es importante diversificar, no meter todo el capital de Bitcoin, también se puede meter en el S&P 500 o en índices que repliquen a empresas. Y otra parte también lo podría invertir en el oro, que también es un activo escaso y tiende a tener fuertes revalorizaciones, combatiendo así la inflación. Es importante ser consciente de que el mundo cripto es muy diferente al sector bancario tradicional, donde su dinero es resguardado y protegido por un banco. En el mundo cripto, usted es su propio banco y es el encargado de mantener sus fondos a salvo. Por eso, si quiere empezar a invertir en criptomonedas, es importante que entienda cómo funcionan las wallets. Porque si se equivoca con su seguridad, literalmente puede perder todo el capital que tenga invertido en cripto. Por lo que en este video le explicaré la importancia de las wallets, los diferentes tipos que hay, cómo funcionan, por qué los fondos en realidad no están en la wallet sino en la blockchain y por qué no pueden ser hackeados si son almacenados de una forma correcta. Entonces, para empezar, cuando usted intercambia dinero tradicional por algún criptoactivo, ya sea Bitcoin, alguna otra criptomoneda o criptomonedas respaldadas uno a uno como en el dólar, como USDC o USDT, normalmente ese intercambio se hace en una plataforma conocida como un exchange. Hay muchos de esos, los principales son por ejemplo Binance, Bybit y Coinbase. Ahora, cuando usted hace ese intercambio por medio de un exchange, usted no es el dueño real de esos fondos, ya que si este quiebra o es hackeado, usted está expuesto a los términos y condiciones del exchange. De hecho, en el 2022, el tercer exchange más grande del mundo quebró, provocando que muchas personas a día de hoy no sean capaces de acceder a esos fondos que tenían en esta plataforma. Para que usted realmente sea el dueño de esos fondos, tiene que conocer la clave privada o la frase semilla, que es una frase entre 12 y 24 palabras. Y esta, por decirlo de alguna manera, es la llave que le permite acceder a esos fondos. De ahí viene la frase "Not your keys, not your coins", haciendo referencia a que si usted no conoce la verdadera frase semilla, no son sus monedas. Y en el caso de que usted sí conociera esa frase semilla, podría acceder a estos fondos desde cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo con acceso a internet. Entonces es importante que tenga eso en cuenta, que las wallets no son en sí aplicaciones o dispositivos. Son un sistema que controla estas llaves criptográficas. Usted no guarda en sí las criptomonedas, lo que guarda es el acceso a estas. Cuando usted controla sus claves privadas, nadie puede congelarle ese dinero, ni limitar sus transferencias, ni borrarle la cuenta, ni confiscar lo que es suyo, ya que los fondos, como mencioné, están en la blockchain de esa cripto. A menos de que la blockchain como tal sea hackeada, sus fondos están seguros. Y no se asuste con esto, desde que se creó la blockchain de Bitcoin, por ejemplo, miles de entidades por semana intentan hackearlo y de momento no lo han conseguido ni una sola vez. Otra cosa muy diferente son los hackeos que han ocurrido hacia las plataformas que las almacenan, como mencioné anteriormente, los exchanges. Ahora, ¿cómo funcionan las wallets? Como ya vimos, las wallets en realidad no actúan como billeteras digitales, ya que los fondos no están en la wallet ni están en el dispositivo con el que las haya comprado. Los fondos están en la blockchain. Lo que almacenan estas wallets son las llaves que le permiten acceder a esos fondos y firman digitalmente el permiso para poder también transferir esos fondos. Ahora, hay dos
tipos de llaves. Está la llave pública, que es como su número de cuenta, por decirlo de alguna manera, y usted puede compartirla públicamente sin ningún problema para que le pueden hacer pagos por medio de cripto. Y la llave privada, que es la que demuestra que usted es dueño de esos fondos. Como mencioné, cualquier persona que tenga acceso a esta puede acceder a sus fondos y moverlos a otra wallet, por lo que tiene que ser totalmente privada y bien protegida. Y normalmente esta está representada con un conjunto entre 12 y 24 palabras, como mencioné anteriormente. Entonces así se entiende más bien como la función de la wallet más bien es firmar las transacciones con sus llaves privadas, para así enviar esa orden a la blockchain. También es importantísimo conocer que hay dos tipos de wallets, las hot wallets y las cold wallets, como este dispositivo de aquí, también conocido como una hardware wallet. Las hot wallets están conectadas a internet. Pueden ser aplicaciones descentralizadas en el celular o incluso extensiones de Google, como MetaMask y Phantom, que son plataformas descentralizadas. Con este software usted puede acceder a tener una wallet y usted es el dueño de los fondos, ya que le dan la información de la frase semilla. El tema es que estas hot wallets, al estar conectadas a internet, pueden hacer que su información se vea comprometida. Y esto en caso de que su dispositivo tenga un malware o un virus. O en caso de que, por ejemplo, usted le tome un screenshot a la clave semilla y algún hacker tenga acceso a la galería de ese dispositivo, ya que teniendo acceso a su frase semilla, como mencioné, puede vaciar sus fondos y hay que ser muy consciente de esto. Ahora, en el caso de cantidades de dinero importantes para usted o para inversiones a largo plazo, lo mejor es tener una cold wallet. Estas son wallets que no están conectadas a internet, por lo tanto no comparten la llave privada con la red. Por ejemplo, yo utilizo esta de aquí de la marca Trezor. También está una marca muy conocida y segura como Ledger, pero me gusta más Trezor porque es de código 100% abierto. Y estas guardan las llaves con un chip físico. Está completamente separado del teléfono o la computadora al conectarlo. Incluso cuando usted firma una transacción, la firma se hace dentro del dispositivo, haciendo que no se expongan las llaves privadas. Y recuerde que los activos no están dentro de este dispositivo, por lo que se me puede perder o dañar y no pasaría absolutamente nada, siempre y cuando tenga acceso a la frase semilla que me permita acceder a estos fondos en otro dispositivo o en otro hardware wallet. Normalmente el precio de estas suele rondar entre los 40 y los $300. Pero es una inversión muy necesaria, ya que ofrecen la máxima seguridad posible en el sector de las criptomonedas. Y si usted quiere comprar una hot wallet, es vital comprarla solo en sitios oficiales y que también la caja venga sellada físicamente, porque existen copias falsas diseñadas para robar su frase semilla. Si usa una fuente que no está verificada, podría perder esos fondos. Por eso comprar en sitios y en páginas web oficiales evita muchísimos riesgos. Y si usted quiere aprender más acerca de todo este tema de las inversiones, puede contactarme a mi Instagram o directamente a mi WhatsApp personal rellenando el formulario que está en la descripción. Y también puede solicitar acceso a mi Academia Infinity, donde con gusto le enseñaré los pasos que tiene que seguir para invertir correctamente en los mercados financieros, tanto a largo plazo como en el corto plazo en forma de trades. Y si usted quiere conocer si es seguro invertir en Bitcoin, puede ver este video de aquí donde explico por qué no es solo seguro, sino también por qué puede llegar a ser algo incluso necesario. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las criptomonedas. Hasta el próximo video. Si le preguntamos a ChatGPT cuáles son los mejores 3 libros para aprender sobre Bitcoin, nos dice que en primer lugar está El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, incluso superando libros como Mastering Bitcoin y Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos, que es un experto en el tema. Este siendo un libro más enfocado a su programación y este a la economía en general. Y entonces, ¿qué es lo que hace a este libro tan especial? Recientemente lo leí y en este video vengo a explicarle las 5 claves de este libro, para que entienda bien qué es Bitcoin, el porqué de su creación y cómo puede cambiar la economía global en un futuro. Probablemente usted haya escuchado hablar sobre Bitcoin, pero muy pocas personas entienden realmente qué es. Algunos lo ven como una estafa y otros como el inicio de un nuevo sistema financiero. Sin embargo, hay un libro que logra explicar Bitcoin desde su raíz histórica y económica. Y este libro es El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous. Clave número 1. El origen del dinero. Saifedean comienza el libro explicando qué es el dinero y para algunos representa billetes o números en una cuenta. Pero realmente lo que se menciona es que el dinero es una herramienta de valor.
Su propósito es facilitar el intercambio entre bienes y servicios, resolviendo los problemas del trueque. Por ejemplo, cuando dos personas quieren comerciar, pero una no tiene el valor de lo que la otra persona quiere. Y para que esos intercambios sean más eficientes, la sociedad adopta un consenso, que sería el dinero. Con el paso del tiempo, distintos materiales cumplieron con ese papel. Por ejemplo, se menciona que en la isla Yap las personas utilizaban algo conocido como las piedras Rai como medio de intercambio, ya que estas eran valiosas por su escasez, y esta palabra es muy importante, demostrando cómo incluso algunos elementos naturales podían cumplir con la función del dinero antes de la llegada de los metales preciosos. Pero al inicio principalmente comerciábamos con bienes, como con algunos animales, algunos alimentos como las sales, incluso con herramientas. Y esto cambió cuando empezamos a utilizar metales preciosos. El oro y la plata destacaron en este papel por su escasez. También por su durabilidad, porque eran divisibles y porque eran fáciles de transportar. Cuando el mundo adoptó el patrón oro, que era cuando los billetes sí estaban respaldados por una cantidad fija de este metal precioso, provocó que estos billetes no pudieran ser generados de la nada por un gobierno. Y según Safdie, ese fue el momento en el que el dinero sirvió verdaderamente para la sociedad, porque su valor estaba respaldado por una realidad física, que era el oro, y no por decisiones políticas. A esto el autor lo llama como un dinero sólido, siendo el dinero que protege el poder adquisitivo de las personas, ya que se menciona que cuando el dinero mantiene su valor en el tiempo, las personas tienden a ahorrar más, a pensar a largo plazo y a invertir con prudencia, pero que cuando sí se manipula su cantidad, la economía se distorsiona y la sociedad entera paga el precio de la devaluación de la moneda. Y esa idea fue todo el punto de partida para comprender por qué Bitcoin existe. Clave número 2. La decadencia del dinero tradicional. En este punto se analiza el momento en el que todo empezó a deteriorarse. Y esto ocurrió cuando se pasó del patrón oro al dinero tradicional. Recordemos que antes los billetes estaban respaldados por una cantidad fija en oro. Y durante este periodo se destruyó la posibilidad de hacer ese intercambio. Es decir, desde ese momento el dinero que dan los gobiernos no tiene ningún respaldo real. Y durante el siglo XX, principalmente para financiar la Primera Guerra Mundial, los estados se dieron cuenta de que podían expandir enormemente el crédito, pero con la consecuencia de que devaluaban el poder adquisitivo del pueblo. De forma curiosa se menciona cómo la Primera Guerra Mundial pudo haber acabado mucho antes si no se hubiera permitido esta devaluación del poder adquisitivo del pueblo, ya que los gobiernos se hubieran quedado sin dinero para financiarla. Y que al principio este respaldo en el oro funcionaba como un freno natural, pero fue en 1971 específicamente cuando el presidente Nixon suspendió por completo la convertibilidad de billetes en oro, y el mundo oficialmente entró en la era del dinero tradicional, también conocido como dinero fiduciario. Desde entonces la economía global realmente se sostiene en una ilusión, ya que el dinero no representa un valor tangible, sino una promesa basada únicamente en la confianza que le tiene el pueblo al gobierno. Se menciona que este cambio tuvo consecuencias profundas, como una inflación constante, ciclos más profundos de crisis y un sistema plagado de deuda. Las personas ya no ahorran tanto porque el dinero pierde valor año tras año, y esto provoca una mentalidad cortoplacista, en el que las empresas se endeudan masivamente y el Estado gasta más de lo que recauda. Todo esto creando así una cultura de consumo inmediato. Y el libro menciona que esto a largo plazo es muy perjudicial para la sociedad. El autor también habla sobre un efecto conocido como el efecto Cantillon, que cuando los bancos centrales imprimen nuevo dinero, los primeros en recibirlo son bancos, las corporaciones y los gobiernos, y que estos se benefician antes de que se dé la pérdida del poder adquisitivo por la inflación. Y que después, cuando ya se dio esta devaluación, el ciudadano común y la clase trabajadora sí recibe este dinero. Y en otras palabras menciona que este efecto no afecta a todos por igual, ya que es un impuesto silencioso específicamente a la clase trabajadora. Y es justamente ese sistema corrupto e injusto lo que abre la posibilidad de que Bitcoin exista como una alternativa fiable. Punto número 3. El nacimiento de Bitcoin como dinero puro digital.
Lo que diferencia a Bitcoin de cualquier otro activo son dos factores: su descentralización, ya que nadie lo puede controlar, y su escasez, ya que su suministro está completamente limitado. Solo existirán 21 millones de unidades, de las cuales ya se emitieron 20 millones aproximadamente. Y aparte de esto, como es descentralizado, ninguna autoridad puede cambiar esta regla, porque es un sistema mantenido por miles de nodos alrededor de todo el mundo, que valían cada transacción que se hace en la red con un consenso transparente y completamente seguro. Si quiere conocer más sobre esto, tengo otros videos en el canal donde explican todo el proceso de minado en la red de Bitcoin más a detalle. Lo importante es que todo ese proceso de verificación que se da en la red de Bitcoin lo hace verdaderamente incorruptible. Ningún gobierno puede devaluarlo, su precio depende únicamente de la oferta y de la demanda. Y se proyecta que la última unidad de Bitcoin se emita en el año 2140. Siendo mejor que el mismo proceso de extracción de un recurso natural como por ejemplo el oro. De hecho, por eso es que a veces a Bitcoin se le conoce como un oro digital. Y aparte de eso, Bitcoin ofrece muchísimas ventajas tecnológicas que el oro no tiene. El libro explica que Bitcoin le devuelve la soberanía sobre el dinero al individuo. Por primera vez, las personas pueden ahorrar y transferir valor a cualquier parte del mundo sin la necesidad de un intermediario como un banco. Yamous afirma que esta independencia es el núcleo de su importancia, tratándose de una herramienta para la libertad. Y en sus palabras menciona que Bitcoin no se impone por la fuerza, se adopta por mérito. Y cada persona que lo entiende y decide invertir en este, lo hace voluntariamente. No porque alguien se lo ordene, sino porque lo ve como una alternativa superior al sistema actual. Punto número 4. Las consecuencias del dinero sólido. En este capítulo se explora cómo el tipo de dinero que hay en una sociedad moldea su comportamiento y su cultura. Que cuando la moneda se devalúa constantemente, las personas se acostumbran a vivir endeudadas pensando en el corto plazo y solo en el presente. Y el ahorro puro sin una inversión se convierte en algo inútil, ya que no hace nada más que perder poder adquisitivo. Y se menciona cómo las sociedades que tienen una moneda con una menor inflación tienen una mentalidad más a largo plazo. Y que cuando el dinero es fuerte, la sociedad florece más que cuando el dinero es débil. Y el autor menciona cómo Bitcoin puede tener un impacto cultural y positivo para las personas, como una herramienta financiera y como una forma de vida más responsable. Menciona que es recuperar la conexión entre el valor, el trabajo y el tiempo, algo que el dinero fiat ha roto durante años. En ese sentido, el patrón Bitcoin es más que un libro hablando sobre esta criptomoneda. Es una reflexión sobre el comportamiento humano con el dinero. Punto número 5. El futuro del dinero y el papel de Bitcoin. En esta parte final, Yamous menciona cómo podría verse el mundo si se logra adoptar poco a poco el sistema financiero de Bitcoin. Y no plantea una revolución inmediata, sino un cambio progresivo. A medida que más personas pierden confianza en el dinero tradicional debido a la inflación masiva, principalmente en algunos países como Venezuela y Argentina, se buscan cada vez más alternativas que preserven su valor. Bitcoin se menciona como una moneda digital que podría coexistir e incluso en un futuro reemplazar al dinero tradicional. Y en este futuro, los gobiernos no pueden crear dinero a su voluntad. Y gracias a esto, la economía volvería a basarse en la productividad real. El autor menciona que si esto pasa, los precios volverían a ser más estables, el ahorro volvería a ser premiado y la inversión se dirigiría más hacia proyectos verdaderamente importantes y sostenibles. El despilfarro gubernamental se vería disminuido y la gente retomaría el control sobre su dinero. Y también se reconocen los desafíos, ya que la adopción global de Bitcoin requiere de educación y de tiempo. Pero se menciona que este proceso ya está en marcha. Bitcoin actualmente representa el 0,3% de toda la riqueza mundial. Y que si algún día llega a alcanzar, por ejemplo, la capitalización total del oro, llegaría al $1.200.000 por cada unidad. Y después de leer este libro, se entiende que Bitcoin no es una promesa vacía, y que sí, la criptomoneda como tal puede caer, pero su idea y lo que representa no, ya que la respuesta de una sociedad que busca libertad en un mundo donde el dinero ha sido manipulado. De verdad le recomiendo leer este libro si está interesado en mejorar su estabilidad financiera en un futuro. ¿Es mejor comprar Bitcoin directamente o invertir en su ETF? A simple vista parecen lo mismo, ya que los rendimientos de los ETFs de Bitcoin van muy de la mano con los rendimientos de Bitcoin puro.
pero sí hay diferencia como en sus custodias, comisiones, regulación, riesgo e incluso en el acceso real al activo. Desde junio del 2023, con el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin al contado, cada vez más personas se hacen esta pregunta. Y si usted quiere exponerse al crecimiento de Bitcoin, pero aún no sabe cuál es la mejor forma de hacerlo, este video le dará una visión completa y honesta, desde lo más básico hasta los aspectos complejos. Vamos a abordar este tema en 8 puntos claves que todo inversor debería de considerar antes de tomar una decisión. Punto número 1. ¿Qué es Bitcoin y qué es un ETF? Antes de compararlos, dejemos claro qué es cada uno. Bitcoin es una moneda descentralizada creada en el 2009. No depende de bancos ni de gobiernos. Tiene un suministro limitado a las 21 millones de unidades. Se almacena y se transfiere mediante la tecnología blockchain. Para muchos es un dinero digital escaso, resistente a la censura y útil como una reserva de valor. Muchos dicen que va a ser la próxima moneda mundial, alcanzando precios de hasta $1 millón por unidad o hasta más. Y otros dicen que es una estafa. En este tema no me voy a meter mucho ya que no es el fin del video. Ahora, los Exchange Traded Funds, conocidos como ETFs, son fondos que cotizan en bolsa. En este caso, un ETF de Bitcoin permite al inversionista individual y a los inversores profesionales o a las instituciones exponerse al precio de Bitcoin. Las gestoras de ese dinero que entra, como BlackRock, que es el creador del ETF IBIT, y Fidelity, que es el creador del ETF FBTC, invierten ese dinero en la criptomoneda pura, en este caso Bitcoin, haciendo todo ese proceso de gestión, para que estos inversores y empresas no tengan la necesidad de interactuar directamente con la criptomoneda. También para no tener que lidiar con billeteras digitales, claves privadas y que todo el tema fiscal sea más sencillo. Punto número 2. ¿Qué diferencia hay entre tener el activo real y Bitcoin mediante un ETF? Cuando usted compra Bitcoin directamente desde un exchange y lo mueve a una billetera fría, usted se convierte en el propietario completo. Puede almacenarlo como quiera, enviarlo a cualquier parte del mundo o incluso perderlo si no cuida bien sus claves privadas. Pero como ventaja de esto, no hay ninguna entidad, gobierno o empresa que le pueda quitar su Bitcoin. En cambio, al comprar un ETF de Bitcoin al contado, usted está comprando un instrumento que replica el rendimiento de Bitcoin. Pero usted como tal no posee el activo y no lo puede usar como medio de pago. El fondo es el dueño del Bitcoin que usted compró. Usted lo que tiene es una participación que menciona la cantidad que esa gestora compró por usted. Esto elimina muchas preocupaciones, pero también significa que usted renuncie a ser el propietario puro, ya que no puede moverlo con completa libertad ni usarlo fuera del sistema financiero tradicional. Punto número 3. Costos y comisiones. Uno de los puntos importantes es conocer cuál es más barato en el largo plazo. Comprar Bitcoin directamente desde un exchange tiene comisiones por los costos de operación. Normalmente van desde el 0,1 al 0,5% del monto total que se invierta. Y también en algunos casos existe una pequeña comisión por spread, que es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Es importante mencionar que una vez usted adquiere sus bitcoins y los pasa a una billetera fría, no tendría más comisiones de ningún tipo. Evidentemente, el precio de Bitcoin puede variar por la demanda y por la oferta. Pero la blockchain, por decirlo de alguna manera, no le cobra más comisiones. Así pasen 10, 50 o 100 años. Por otro lado, los ETFs de Bitcoin sí tienen una comisión anual, que va del 0,2 al 0,3% del capital total invertido. Esto quiere decir que si usted invierte $10,000, un ETF normalmente le cobraría entre $20 y $30 de forma anual por gestionar ese Bitcoin. Entonces, si su intención es mantener una cantidad de dinero durante 1, 5 o 10 años, un ETF puede ser más práctico a la hora de invertir, pero es menos flexible en cuanto a su uso y su control. Y no quiero que me malinterprete, los ETFs de Bitcoin son administrados por gestoras de muy alta calidad, las cuales tienen regulaciones y protocolos muy altos. Pero eso no quita el hecho de que los Bitcoins administrados por usted desde una billetera fría son más seguros. Evidentemente, si conoce bien cómo funciona Bitcoin, qué son las claves privadas y cómo comprarlo de una manera correcta, principalmente para periodos de tiempo superiores a los 10 años. Punto número 4. Regulación, impuestos y transparencia. Comprar Bitcoin y mantenerlo en un exchange conlleva riesgos relacionados a la custodia, a hackeos o al mal manejo por parte de la plataforma. En cambio, los ETFs de Bitcoin están regulados por organismos financieros como la SEC, lo que implica una mayor supervisión, transparencia en la información y controles más estrictos. Desde el punto de vista fiscal, los ETFs suelen facilitar la declaración de impuestos. Con Bitcoin, la gestión de declaración y pago de impuestos puede ser un poco más compleja. En términos de transparencia, los ETFs de Bitcoin están obligados a revisar su custodia y los métodos de tenencia.
En cambio, con Bitcoin puro, la responsabilidad recae únicamente en el propietario, desde la custodia hasta el manejo de claves privadas. Por lo tanto, si usted valora la seguridad regulatoria y quiere minimizar errores contables, el ETF ofrece mayor claridad en este aspecto. Punto número 5. Accesibilidad y facilidad de uso. Invertir en Bitcoin puede ser un poco complejo, especialmente para quienes no estén familiarizados con wallets, claves privadas o plataformas cripto. Aunque esto se facilita con el tiempo, el proceso de comprar un ETF directamente desde una plataforma de inversión sigue siendo más sencillo. Para invertir en estos ETFs, usted solo necesitaría una cuenta en un broker regulado, lo que hace todo ese proceso más sencillo, similar a comprar una acción. Para muchas personas esta simplicidad es clave, ya que no deben preocuparse por gestionar sus fondos. Además, los brokers tradicionales suelen tener atención al cliente, por lo que en caso de un error le pueden ayudar. En la blockchain pura no hay nadie que brinde ese servicio de atención. Punto número 6. Precio y liquidez. Los ETFs replican bien el valor y los rendimientos de Bitcoin. Como mostré al principio del video, los rendimientos de Bitcoin y sus ETFs son muy similares. Es decir, si el precio de Bitcoin sube desde un punto de compra un 20% exacto, es probable que el rendimiento del ETF sea muy similar. Tal vez haya una diferencia de decimales y que en realidad haya sido un 19,8%, pero es muy mínimo el cambio. En cuanto a la liquidez de los ETFs, depende del volumen de negociación. ETFs como el IBIT han tenido una muy buena aceptación, lo que reduce los spreads. En los ETFs solo se puede operar si el mercado tradicional está abierto, de lunes a viernes normalmente entre 8 de la mañana a 3 de la tarde, exceptuando los días festivos. Por otro lado, Bitcoin está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por lo que puede ser ventajoso para traders del corto plazo. Si usted busca acceso más directo, sencillo y familiar, el ETF es la opción más cómoda para periodos de tiempo menores a los 10 años. Por otro lado, si usted está dispuesto a asumir la responsabilidad de sus activos, comprar Bitcoin directamente, como ya vimos, le da un control completo. Por eso, la mejor opción dependerá de su perfil como inversor. No hay una respuesta única. Usted incluso puede combinar ambos. Tener una parte en Bitcoin custodiado por usted mismo para el largo plazo y otra parte en el ETF para tener una gestión más sencilla. Lo importante es que entienda las diferencias y elija la opción correcta para usted. Mi recomendación siempre va a ser que no invierta su dinero en algo que no entiende. Es mejor que dedique un par de días, semanas o meses a entender bien qué es Bitcoin, cómo funcionan sus ciclos, qué tan volátil es y por qué es tan valioso. Y después, si se ajusta a su perfil como inversor, poner parte de su dinero en Bitcoin. Y si usted quiere aprender más sobre todo este tema de las inversiones, puede contactarme a mi Instagram o directamente a mi WhatsApp personal, rellenando el formulario que está en la descripción. También puede pedir acceso a mi Academia Infinity, donde con gusto le enseñaré todos los pasos que tiene que seguir para invertir correctamente en los mercados financieros, tanto a largo plazo como en el corto plazo en forma de trades. Y si el video le gustó, me ayudaría muchísimo dando su like y suscribiéndose para seguir aprendiendo del mundo de las inversiones. Hasta el próximo video.